a nuestro Dios por la bendición que nos concede el Señor. De una vez, hermano, verlo nuevamente por medio de estos medios. Es de grande bendición saludarles en el nombre del Señor. Sí, hermano. Grande, hermano, que esta noche, pues, nos conocemos con las alabanzas. A nuestra hermana Vilma, a nuestro hermano Richard, su esposa, a Donay. Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermanas que están allá en Estados Unidos, que Dios les bendiga. A nuestro hermano Venancio también, que hoy le hice la invitación y no hicieron oído sordo a la invitación. Hermano, un poco cortadito, ¿verdad? Porque el internet a veces nos falla. Pero, hermano, con lo poquito, ¿verdad? Que podamos escucharlo, lo pongamos en práctica. Y así, hermano, también varios hermanos le dicen la invitación ahora, al hermano Elías Correa de Santiago de María. También, hermano, le dicen la invitación, pero como a veces, hermanos, tal vez ellos no tienen, ¿verdad? Internet así como el nuestro, tal vez ellos recargan, pero me comunicó que la próxima vez, con la ayuda del Señor, lo va a conectarse para poder oír la palabra del Señor. A ver, mi hermano. Así que, hermano, vamos a leer la palabra del Señor sin más pérdida de tiempo, hermano. Sí. Está bien, hermano, que esta palabra es la que nos alimenta. Esta palabra, usted y yo no podemos perseverar en la obra del Señor. Así que, hermanos, traté de enviarles ahí el mensaje del texto bíblico, no sé si les cayó ahí. Venga, hermano. Sí. Hey. Les envié, hermanos, para que a veces no escuchamos, ¿verdad? Porque por eso le dije a mi esposa yo que enviáramos el texto por medio de WhatsApp, porque a veces nos quedamos preguntando dónde fue la porción y así, hermanos, ya estamos ya adelantaditos. Amén, hermano. La Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 7, 21, 22, 23, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Le bendiga, hermano. Esta palabra, hermano, que es para usted y es para mí. Como cristianos, hermanos evangélicos, ¿verdad? Que creímos a Cristo. Estamos, hermanos, ¿verdad? Perseverando por la misericordia de Dios. Amén. Que la logramos ver por ahí. Que le bendiga, hermana. Mateo 7. 7, 21, 22 y 23 para la gloria y la honra del Señor. 21, 22 y 23. Amén. Leemos la palabra, hermano, tal como está escrita, honrando al Padre, Amén. al Hijo y al Espíritu Santo. A la letra dice. Amén. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí. Bien. Mas el que hiciese la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Y entonces les contestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Sí, amén. Hasta ahí, hermano. Amén, hermano. Esta palabra, hermano, tanto fue verdad, ha revelado su siervo en esta noche, queridos hermanos. Es cierto. No es palabra de los apóstoles, no es palabra de Pedro, no es palabra de los discípulos, sino que es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Durante la mañana y la mediodía, hermano, estaba estudiando la palabra del Señor. Dije, si me toca poner la porción, pues lo dedicaré con la ayuda del Señor. Y estaba leyendo otros libros, hermanos, y el Señor me envió aquí. Dios le bendiga. Estaba leyendo diferentes. Mañana me puse a leer la Biblia y dije, con la ayuda del Señor predicaremos, si me toca, o si no, pues con la ayuda del Señor oiremos su palabra. Y Dios, hermano, me ha enviado a esta porción. Amén. Bueno, hermano. Vamos a titular este mensaje, hermanos,
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. En el mundo, hermanos, hay diferentes congregaciones, iglesias, hermanos, que están predicando la verdadera doctrina. Otros hermanos que no enseñan la verdadera doctrina, otros lo hacen por dinero, por ganancias. Otros lo hacen, hermanos, para agarrar famas. Es cierto. Otros lo hacen, hermanos, para obtener, hermanos, ganancias no adecuadas a la que Cristo dijo. Dice la Biblia, hermanos, que la puerta es estrecha. Amén. Porque muchos dicen que es espacioso. El camino del Señor, hermanos, bueno, en lo personal, lo siento espacioso, no sé usted. Porque dice la Biblia, hermanos, Jesucristo, hermanos, muchos le preguntaban a él, hermanos, en diferentes parábolas que encontramos en la Biblia, ¿verdad? La dificultad para poder, hermanos, entrar en el reino de los cielos. Sí. Amén. Amén. Vemos, hermanos, aquí la palabra del Señor, hermanos, muy maravillosa, en la cual, hermanos, porque, hermano, la puerta es angosta. Cuando habla, hermanos, de una estrechez de esa manera, hermanos, me hace pensar, hermanos, que para entrar, hermanos, al reino de los cielos, no vamos a entrar, hermanos, bendito sea nuestro Dios, con amargura. No vamos a entrar, hermanos, al reino de Dios obrando mal aquí en la tierra. Mentira. Porque a la verdad, hermanos, todos procesamos una fe. Amén. La fe en la cual usted y yo estamos creyendo, hermano, estamos en la obra del Señor, es con un propósito. El propósito es, hermanos, que cuando Cristo venga en las nubes, como dice la palabra Amén. del Señor, Jesús. seamos arrebatados. Amén. Santo Jesús. Bien, hermano, esperamos dos acontecimientos. Es cierto, hermano. Esperamos bien la muerte, que no estamos acceso a la muerte o al arrebatamiento de la iglesia. Pero preguntémonos, hermanos, nosotros mismos, como dijo un hermano, cierta oportunidad, hagámosle un examen de conciencia. Sí, aleluya. ¿Cómo estamos perseverando en la obra del Señor? Gloria al Señor, hermanos, esta noche. Amén, hermano. Amén. Hermanos, Dios siempre trata con el hombre, porque Él no quiere, hermanos, que nosotros perezcamos. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Sí, hermano. Les amamos en el Señor, hermanos, y nosotros como portavoceros de esta palabra, la obligación, queridos hermanos, es predicarle la palabra del Señor. Amén. Gloria La a Biblia Dios. dice, hermano, no los engañéis, Dios no puede ser burlado. Así dice, hermano. Muchos de nosotros, hermanos, porque, hermanos, un día creímos al Evangelio, Es cierto. creímos con esa esperanza, hermano. Amén. Creímos con esa esperanza, hermanos, que los dijeron, hermanos, ciertos predicadores, y que la Biblia dice, hermanos, que el que creyere, fuere bautizado, este será salvo. Amén. Pero más de esos versículos encuentro yo, hermanos, muchos requisitos para poder ser salvo.
Amén. Sí. El requisito, hermanos, más especial para un cristiano evangélico que está esperando la venida de Cristo es estar en paz con todos. Dios le bendiga, hermano. Amén. Estamos en paz, hermanos. Sí, mi hermano. Gloria a Dios. Tenemos Porque la paz. Biblia dice que sin paz y la santidad Nadie verá. nadie verá al Señor. Amén. Diga mi esposa. A Amén. veces, hermanos, no hay paz en los hogares. A veces hay contienda en los hogares. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más el que hiciese la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Número 1, la voluntad de mi Padre es guardarse. Amén. Guardarse del pecado, hermano. Eso es bien importante, hermano, para que en aquel día nuestro Señor Jesucristo, porque óigase bien, dice la Biblia, hermano, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cristo. Amén. Todos. ¿Cómo dice la Biblia? Comparecemos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? A dar Para cuenta de lo que... rendir cuentas. Sí. Quien sea bueno o malo. Cierto. Amén. Allí, hermano, vamos a estar frente a ese tribunal de Cristo. Amén. A ser juzgados tal como hemos trabajado en la obra del Señor. Aleluya, mi hermano. Gloria a Dios. Y en verdad, hermanos, tenemos que estar muy bien con el Señor. Cierto. En estos días, hermanos, en la cual, hermanos, de repente, ¿verdad? Puede llegar, hermanos, el mal a nuestras vidas. Sí. Como, ¿verdad, hermano? Muchos de los antepasados también fueron hombres fieles a Dios. Hombres que Satanás, hermanos, los zarandeó como a trigo. No estamos nosotros ausentes de eso, hermano. Sí. Por eso el mensaje es, hermano, estaremos nosotros como cristianos evangélicos preparados para la venida de Cristo. Gloria a Dios. Me llama la atención, hermano, como las 5 vírgenes de verdad prudentes. Ellas estaban preparadas, hermanos, se prepararon con anticipación. A las insensatas, hermanos, quedaron buscando el aceite. Bendito sea nuestro Dios en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Me Dios. dirán en aquel día, Señor, Señor, Sí, no bendito Dios. profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios. Es cierto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos orado por los enfermos y Dios los ha sanado? Amén. Ese es un don precioso que Dios regala. Amén. Pero no solo porque tengamos el don de sanidad, estamos salvos. Ese es un regalo, hermano. Es una promesa que Dios ha regalado a sus siervos. Sí, es cierto. Muchos me dan aquel día y dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Gloria a Dios a los hermanos que me lanzan. Pero eso, hermano, no garantiza, hermano, ¿verdad? Que van tras a una victoria en la cual Cristo ha prometido. Porque los dones, hermano, son regalos, son preciosos. Y eso es bueno. Caigan a la iglesia. Es cierto. Pero la obediencia, hermano, es lo que los lleva a estar mano a mano con el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos se alegran por esta palabra? Hermano. Dios. Gracias a Dios, hermano. Nos alegramos, ¿sabe por qué? Porque todavía Dios nos ama. Santo. Dios trata con el hombre. Porque él, hermanos, en su misericordia, ¿verdad? Lo llamó, hermano, a su obra. Sí. No perdamos el tiempo, hermano.
Digan, hermano, esas personas de ese hogar son cristianos, pero que digan cristianos verdaderos. Sí. Que miles y miles de evangélicos hay, hermano, y todos están esperando a Jesucristo, pero ¿cómo no lo estamos esperando? Sí. ¿Estaremos esperando, hermanos, con enemistades en la iglesia? ¿Estaremos esperando, hermanos, con raíces de amargura? Sí. ¿Estamos esperando, Es cierto. hermanos, en diferentes situaciones a las cuales, hermanos, nuestra vida espiritual, hermano, va decayendo día tras día? Nos ayude, hermano. Les ayude. Hermano, nos ayuda a nosotros, hermanos, que ya tenemos años de perseverar en la obra del Señor y que podamos vivir una vida agradable a Dios, hermano. Amén. Eso, hermano, Dios se agrada de cada uno de nosotros. Sí. Es que, hermano, entonces dice, hermanos, el versículo 23, y entonces les protestaré, nunca os conocí. Eso, hermano, será difícil, hermano, que lo diga el Señor, los conozco. Que lo diga el Señor, sí te oí cantar una alabanza, sí predicabas muy bonito, sí tenías elementos básicos de la Biblia, pero aquí dice, y entonces dice, les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Sí? Amén. Que a alguien le digan a uno aquí, hermanos, aquí en la vida cotidiana en la cual vivimos, que lo digan, apartate de aquí, no quiero que estés aquí, me haces Es estorbo. cierto. Sí. Eso, hermanos, es válido, se puede soportar eso. Aunque sentamos, hermanos, en el corazón que como que los pegan un golpe. Eso se puede, Sí, es hermano, cierto. soportar. Pero que lo diga el Señor, apartado de mí. No lo Eso conozco. no es fácil, hermano. Es cierto. Será muy difícil. Porque eso ya sería, hermano, lo último para un ser humano, hermano, que haya perseverado en la obra y en el último momento, en el último día, lo diga el Rey de Reyes, apartado de mí. Señor, dame. Sí, amén. Guárdame, Padre. Sería terrible. Eso va a ser, hermano, terrible para nosotros como cristianos. Si no perseveramos en la obra, tal como en la palabra del Señor. De Dios. Y entonces dice, les preguntaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Me ayude, hermano. La Biblia, hermano, los habla muy claro esta noche. Amén. Si obramos mal, hermanos, es nosotros mismos en la cual nos estamos haciendo el daño. No porque palabra de Dios tenemos, hermano. Pero como cuesta este camino, ¿verdad, hermano? Este camino, hermanos, es por fe. Amén. Dios bendiga, Quiero hermano. decirle, hermano, esta noche que Dios siempre, hermano, ha tratado con el hombre. Muchos hermanos, en aquel día, muchos hermanos van a quedar a la gran tribulación. ¿Por qué? No obedecer la palabra del Señor. Sí, es cierto. Pues obedezcamos la palabra, hermano, que tenemos nosotros ahora en día. No es tan fácil, hermano. La salvación, hermano, es muy personal. Sí. No puedo dar cuenta de mi esposa, ni mi esposa va a dar cuenta de mí, sino que es muy personal. El esfuerzo suyo y el mío es personal. Sí. Gloria sea al Señor. Eso quiere decirles que obedezcamos a la palabra del Señor. Sí, mi hermano. Obedezcamos, hermano, para que vuestro trabajo en la obra del Señor No sé, no hermano. sea en vano. Sí es, amén. ¿Cuántas misiones
hacemos en la obra del Señor, cuánto trabajamos en la obra del Señor, y que lo vayamos a perder en un momento, hermano, no vale la pena. Démonos para que podamos mantener en la obra del Señor. Hay una salida, hermanos, para poderlos mantenerlos firmes, constantes en la obra del Señor, y es la oración. Si nos descuidamos de la oración, hermanos, quiero decirles que nuestra vida espiritual va a ir menguando, va a ir menguando, va a ir menguando. En vez de crecer, hermanos, como a la luz de la aurora, va a ir, hermanos, menguando. Es verdad. Mengua. Yo no Ahora, ayude. hermanos, no los podemos congregar, pues, hermanos, en la congregación. Sí, es Los cierto. podemos, hermanos, confiar. No nos confiemos, hermanos. Es cierto. Es cierto. A veces que los podemos confiar, que no vemos a los hermanos, aquí estamos encerrados en medio de 4 paredes, hagamos lo Sí. que hagamos, que verdad es lo mismo, nos da, pero no los confiemos. Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. Así es, hermano. Dios le bendiga. Hermano, yo no puedo rehusar el mensaje del Señor, que nuestro hermano me dé el privilegio. Estamos, hermanos, predicando la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermano. Como dijo el profeta, hermanos, te oigan o no te oigan, tú Predica. predícale. Amén. Ese es, hermano, Amén. el mandamiento, ¿verdad, hermano? Ir por todo el mundo y predicar Sí, el es evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Muchos en los hogares ahorita hay amigos que oyen, hermanos, esta palabra. Para ellos es la palabra también. Dios bendiga a nuestros familiares, ¿verdad, hermano? Cada Sí. uno de Amén. nosotros somos responsables de nuestros familiares. Amén. Dios le bendiga, hermano. Es que, hermanos, yo estoy contento con el Señor. Dios Amén. bendiga a mi esposa, que la tenemos aquí a la par. Gloria a Dios. Amamos en el Bendiga, Señor hermano. y Bendita. Dios. estamos, hermanos, que no los confiemos en la obra del Señor. Amén, hermano. Bendito el Porque Señor. sería lamentable, ¿verdad, hermano? Amén, Hay hermano. algunos hermanos que tienen 50 años, 40 años en la obra, y en Sí. un momentito perder la salvación. Dios Cierto. nos ayude, hermano. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de mí primeramente, porque la Amén. palabra es para mí. La palabra es para mí primeramente, hermanos, porque dice la Biblia, Amén. tú que predicas, predica a ti No te mismo, enseñas a ti. Eso es ¿verdad, cierto. hermanos? Así es que tenemos que ser nosotros ejemplos Amén. Es para los cierto. oyentes. Así Sí, es que, amén. hermanos, les he leído la porción. Y Gloria a Jesús. hagamos, hermanos, nosotros, recapacitemos cómo estamos viviendo en la obra de Dios. Amén, hermano. Es cierto. Estamos, no ayuda, hermanos, si clasificamos, oiga bien, si clasificamos a la hora que Cristo levante a su iglesia, Amén, hermano. cada Amén. quien conoce cómo está viviendo en la obra. Amén. Usted no me conoce mi corazón. No. Usted no sabe cómo yo vivo en la obra de Dios. Ni Sí. yo conozco su vida espiritual. Pero hay uno en los cielos que Gloria a nos Dios. conoce. Amén. Hay uno en los cielos, hermano, que conoce cómo estamos en la obra del Señor. Amén. Y Él sabe en la área en la cual le fallamos. Amén. Porque todos le fallamos a Dios. Unos de una forma, otros de otro. Sí. Hermanos, todos le fallamos. Pero Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dios nos ayude, hermano. En la Biblia encontramos a un hombre justo, hermano. Sí. Job, Siervo Job. Es cierto. Job fue justo. Sí. Temeroso de Dios. Fue un hombre, hermanos, lleno de bendición Gloria a Jesús, hermano. material y espiritual. Amén. Un Sí. hombre, hermano, que tenía todas las... dice la Biblia que era el más rico de los orientales. Sí. Bendito Jesús. Tenemos ejemplos en la Biblia, queridos hermanos. Así es que, hermanos, es un gusto saludarles. Gloria a Dios, hermano. Dios te bendiga, hermano Raúl. Siempre, hermanos, hagamos el esfuerzo de conectarlos por medio de WhatsApp para oír la palabra del Señor. Bendito el Señor. Dios te bendiga. Hermano, sí. Estamos invitando a más hermanos porque esto, hermanos,
como se oye, hermano, decir que va a lo largo esto. No sabemos cuándo lo vamos a congregar en la iglesia. No sabemos hasta cuándo, hermano. ¿Sí? No se sabe si ya vamos a quedar siempre por estos medios como predicarles. No sé, los hermanos ancianos, ¿qué están pensando? ¿Qué proyectos tienen, hermanos? No hay ni uno, hermano. No sé qué proyectos, qué proyectos hay para el día de mañana. Dios bendiga a nuestra hermana Donay, ¿verdad? Que Amén. nos insta, pero el anciano, ¿verdad? ¿Qué proyectos tienen para 15 días de aquí para allá? El control. Así es que esto es personal, hermano. Sí, mi hermano, cierto. Personal. Así es. Me pongo a pensar, hermano, que hay muchos hermanos, hermanos hermanos apostólicos. Hoy me di cuenta, hermano, que de una iglesia de allá de Oriente se están preparando, hermano, con pobreza. Los hermanos están reuniendo para ayudar a los hermanos más necesitados. Y yo no dije nada, Qué bueno. pero dije yo, ¿y nosotros qué estamos haciendo como iglesia Aunque de la Palma? no lo hacemos, hermano, lo hacemos en nuestro corazón. Sí. Cada quien, cada Sí, somos, hermano, aunque tengamos, no lo hacemos. Mire, hermano, No hay. esto, en aquel día, Dios nos va a pedir cuenta. Claro que sí, hermano. Hermanos de allá de Oriente, a iglesia, apóstoles y profetas están organizando, hermano, para esta semana, hermano, reunir un dinero para los hermanos más necesitados que hay en la iglesia. Y nosotros, hermanos, tal vez teniendo la bendición y viendo la necesidad de otros hermanitos, No nos no preocupa. cooperamos. Ah, hermano, cuando el Digo, pagador esto, venga, ¿sabe hasta cuándo va a llegar? Pero quiero decirles que preparémonos nosotros. Así es que, hermano, no hay un plan de prevención nosotros como iglesia para ayudarle a los más necesitados, ¿Qué? ¿verdad? Muy bien. Así es que Dios Descuidado. bendiga, hermano Raúl. si usted ha oído comentarios de iglesias, hermanos, organizadas, Sí. a nosotros nos falta mucho como organización de iglesia porque central. no nos amamos, hermano. Falta porque mucho, la verdad hermano. Es fingido, no es limpio. Falta el amor. Así es, hermano. Falta, Nos amamos. hermanos, Eso es todo. iniciativa propia. Así es. ¿Cómo organizarlos, hermanos, para poder operar en la obra del Señor? Dice la Biblia, hermano, estuve preso y no me Y no visitaste. me vi. Desnudo y no me Y cubriste. no me vestí. Imagínense, hermanos, nosotros cómo estamos. Así es que, hermanos, con esto les he saludado. Que Dios les bendiga. Bendiga, hermano. Gracias, hermano. Palabra. Amén, mi hermano Raúl. Dios me le bendiga, mi hermano. Amén, Yo le voy a hermano. pagar a mi hermano Raúl Adelio Cruz por sus palabras que el Señor le ha regalado en esta noche. Gloria a Dios. Hermanos, es una palabra bastante fuerte, mis hermanos, pero es de la Escritura. Y si la Gracias. palabra viene de la Escritura, hermano, no se puede retractar Amén. nadie, uno, porque es palabra de Dios. Y cuando el rey habla, dice la Escritura, ¿quién le dirá qué haces? Amén. Gracias. El Señor, hermano, y es para su pueblo. No es una historia, sino que la palabra de Dios tiene poder, hermanos, Es ayer, cierto. siempre. Así es que Amén. Una espada de 2 filos. en el amor de Jesucristo, mis hermanos, y a todos, esperando, mis hermanos, de que no los vayamos a sentir estrechos. Recuerde usted de que Dios te está dando una oportunidad, como me la está dando. Sí, hermano. Y dice la Escritura de que aún Él está pidiéndole al Padre de que todavía hay unas almas, hay unas ovejas que no son de este rebaño, pero conviene, Sí. ¿verdad? Que las traiga, y los que estamos caminando, Él espera que cada día seamos mejores en Cristo Jesús. mis Amén. hermanos. Son nuevas las oportunidades de la Biblia, que son nuevas sus misericordias cada mañana, y grande es su fidelidad. Amén. ¿Para qué? Para que reflexionemos, mi hermano, porque realmente, pues yo personal, como le digo, uno conoce, ¿verdad?
y sabe en qué área uno le falla al Señor. Pero qué Amén. bueno cuando el cristiano falla y se arrepiente, hermano, y le duele en el corazón haber cometido el error. Amén, hermano. Viene a los pies de Cristo pidiendo perdón, mis hermanos. Así es. Así es que, hermanos, la palabra no es de ningún apóstol, no es de ningún profeta, sino de Jesús. Amén. ¿Verdad? De Jesucristo. El apóstol Mateo la recopiló y la encontramos en el Evangelio según San Mateo, hermanos, capítulo 7, versículo 21 en adelante. Gloria a Dios. Participar de esa lectura, mis hermanos. Sí, amén. No todo. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora la letra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Sí, es sino cierto. el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en Es tu cierto. nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Obrador. Amén. Esto lo encontramos, hermanos, en el Sermón del Monte, el cual, hermano, inicia en Mateo capítulo 5, donde el Señor Jesucristo comenzaba su ministerio. Luego, después de haber sido bautizado, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días. Estando, hermanos, en ese transcurso de sacrificio, fue tentado por el enemigo. Así es. Amén. Pero salió vencedor el Señor Jesucristo. Y acabados los 40 días, dice la palabra de Dios, hermanos, de que descendió, vino a la ciudad y mucha gente le esperaba. Muchos enfermos estaban necesitados. Muchos angustiados esperaban, hermano, pero Jesucristo venía vestido y sobrevestido del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice la palabra que él veía al pueblo como ovejas que no tenían pastor. Él le dolió en su corazón y comenzó, hermanos, a hablarles la palabra de Dios. Una de sus primeras frases que les decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la Escritura que en esta ocasión Jesucristo, viendo las multitudes, dice la palabra, que subió al monte, a una parte un poco alta, para poder sobresalir al público, y comenzó a hablarles. Y como consuelo a las personas, animándoles, y les decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los que lloran, les decía, porque ellos recibirán consolación. Gloria a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, les decía, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijo de Dios. Amén. Bienaventurados soy, les decía, Dios. cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal por mi causa, mintiendo, les decía, gócese, les diría al Bendito Señor. el Señor. Aleluya. Alégrense, porque vuestro galardón es grande en los Gloria al cielos, Cordero porque de así Dios. persiguieron a los Gloria a profetas que Jesús. fueron antes que vosotros. Bendito Jesús. Solo Gloria a el- Les decía, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. No se puede Y se esconder. enciende una lámpara y se pone debajo de una mesa, sino sobre Amén. el candelero para que alumbre a todo lo que están en casa. Amén. Gloria a Dios. Soy la sal de la tierra, les decía Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué Así es, será hermano. salada? No sirve para Así es, nada, hermano. sino Así es, para hermano. ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Amén. El Señor Es les cierto. estaba instando a que tomaran fuerza ellos, a que se dieran valor ellos mismos. Amén. Porque ya no hay otra cosa peor cuando el hombre, cuando la mujer dice, yo ya no valgo nada, yo ya no sirvo para nada.
Aquí no me toca más que, ¿verdad?, solamente la perdición. Pero si mientras tiene la oportunidad y mientras siente, hermano, la gracia de Jesucristo, tómese de la mano y siga adelante. Y la gracia del Señor le va a dar, hermanos, a dar nuevas fuerzas. Amén. El diablo ha venido para matar, para robar y para destruir. Pero Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. El diablo, yo sé que más de alguno le dice, mira, verdad que no sos nada. Mira, verdad que no servís para nada. Si son un inútil. El diablo se llama el acusador de nuestros hermanos. Sí. Oiga bien, pero Jesucristo ha venido a fortalecer, hermano. Ha venido a renovar fuerzas. Ese es el mensaje del Señor Jesucristo, aunque en este sermón tiene palabras fuertes. Porque el Señor nos está hablando, hermano, de los dos caminos, de las dos puertas. Mire, todo el capítulo del capítulo 7 es bien duro. Cuando comienza a decir, no juzguéis, dice el capítulo 7, para que no seáis juzgados. Amén. Porque con la medida con que medís, seráis medido. Amén. El mundo dice, ¿verdad? Y una cuarta más. La Biblia no lo La dice. Biblia no le puede agregar. Así no lo dice la Biblia. Con la medida con que medís, serás medido, dice. Así es. ¿Y por qué miras? Dice el capítulo 7. La paja que está en el ojo de tu hermano y he aquí la viga en el tuyo, dice. Hipócrita, dice, mire, palabra de Jesús, hermano. Amén. Saca primero la viga de tu ojo para que entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. Amén, así es. No echéis, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas delante de los puercos, para que no las se vuelvan y las pisoteen. Amén. Mire, esas palabras el Señor se las estaba diciendo al pueblo porque en medio del pueblo, allá habían fariseos, allá habían escribas, habían personas que andaban, hermano, para criticarle, para juzgarle y para aprenderle. Sabía el Señor que en el pueblo había hipocresía. Sabía el Señor que no todos, hermanos, los que estaban recibiendo la palabra con amor. Amén. Amén. Más adelante les dice el Señor, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a condenación, le dice, y son muchos los que van por él. Pero estrecha es la puerta y es angosto el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que la hallan. Amén. Entonces, hermanos, lo que vemos que en medio de esa palabra dura del Señor, también hay palabra de consuelo. También hay palabra de ánimo, hermanos. Pero como en otras veces he dicho, nuestro Dios es un Dios muy diferente al Dios del mundo. Porque el Dios del mundo no demanda nada. El Dios del mundo, hermanos, venga como venga la persona, ahí le puede servir. Y el Dios del mundo, hermanos, no demanda, hermanos, nada, no le dice al hombre que se aparte del pecado. Pero nuestro Dios sí, porque Él es santo, dice la Escritura. Amén. Así es, amén. Viene a mi mente el pasaje del profeta Isaías capítulo 6, cuando dice, en el año que murió el rey Usías, dice que vio él al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, dice la Escritura, henchían el templo. Las faldas del Señor, las vestiduras del Señor llenaban el templo. Dice la Biblia que alrededor de él habían serafines, y cada uno le decía a su compañero, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra es Gloria a Dios. Amén. Ahí Amén. está declarando, hermano, la perfección y la santidad de Dios. Por eso nuestro Dios demanda santidad. Por eso lo que Dios demanda es que el hombre se aparte de la maldad. Ese es el propósito, hermano. Ese es el plan de Dios, de venir a restaurar al hombre, porque el hombre se había perdido, hermano, en pecado, en inmundicia, en vanidad, en mentira, en orgullo, en vanagloria. El hombre estaba arruinado, pero eso vino Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Allí te encontró a ti, ahí me encontró a mí.
A cada uno los ha sacado de diferente ignorancia, los ha sacado de vicios, de religiosidades, de vidas perdidas. Nos ha levantado y nos ha puesto en su mano de poder. Mire qué lindo mi Cristo. Y la obra que ha hecho en tu vida el Señor es grande. Esa obra no la pudo hacer los alcohólicos anónimos en algunos de nosotros. Los que eran borrachos, los alcohólicos anónimos, no pudieron hacer nada. Algunos que éramos malvivientes y caímos en presos, en cárceles, la cárcel no enderezó la vida de nadie. Nadie podía enderezar tu vida, pero vino Jesucristo y cambió tu vida de raíz. Así es. Y ha hecho de ti y de mí una nueva criatura, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, Dios le porque bendiga, hermano. cambió nuestro vocabulario. Amén. Porque cambió nuestra mente. Nuestra mente en el mundo no era la de ahora. Es cierto. La mente del cristiano es una mente que piensa en agradar al Señor. Así es. Amén. Amén. Tu Amén. boca, hermano, maldecía, tu boca era abominable en el tiempo pasado, pero el Señor ha puesto alabanza y adoración a su nombre. Amén. Amén. Gloria Lo a que ha Jesús. hecho el Señor en tu vida no tiene precio, hermano. Amén. Lo que ha hecho el Señor en tu vida, el único precio es la sangre bendita de Jesucristo. Sí, es cierto, hermano. Y lo que ha hecho el Señor en cada uno de nosotros, hermano, nadie nunca lo podía hacer. Pero ahora viene el Señor y trae palabra. Oiga bien, palabra de exhortación. Porque no solamente va a dar, no solamente va a beneficiar, sino que también va a pedir. ¿Y qué es lo que pide? Que el hombre se guarde, que el hombre, hermano, se cuide en esta vida. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, Él no tiene comunión con el pecado. Y como si tu Dios no tiene comunión con el pecado, tampoco quiere de que el hombre que busca y sigue a Dios tenga comunión o viva en pecado. Amén. Ahora trae el pasaje, hermanos, es una alegoría. Esto que el Señor está diciendo es una alegoría, es un paralelismo a la realidad. Porque sabemos, hermano, que cuando Cristo venga, dice la Escritura que se mostrará en las nubes y solamente le verá la iglesia. Como dijo San Pablo, ¿verdad? Que se tocará la trompeta, dice la Escritura. Y el mismo Dios dice, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Amén. Y los muertos en Cristo, dijo Pablo, resucitarán primero, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, no seremos delanteros a los que duermen, sino que juntamente con ellos, dice, seremos transformados en un instante, en un abrir de ojos. Y así dice que saldremos al encuentro del Cordero en las nubes. Amén. Va a ser un momento, hermanos, por eso se llama el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Jesús. Amén. El Señor sabe y conoce los que son suyos, dice la Biblia, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Yo creo que me están escuchando, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora el Señor, por eso le Amén. decía, el Señor está comparando. El Señor está comparando eso, pero eso no se va a dar en un momento. ¿Qué le va a decir el Señor? Mira, yo he visto que vos has andado mal, que vos no has andado como a mí me agrada, por eso yo no te voy a llevar. Pasa a vos sí te voy a llevar. Eso va a ser en un momento. Eso va a ser en un abrir de ojos. Sí. En un parpadeo, hermanos, la iglesia se fue con Cristo y el que se encontró digno voló con Jesucristo y el que no se encontró digno se queda en este mundo. Amén. Amén. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es una lucha constante para podernos encontrar dignos en ese momento. Así es. Es una lucha constante, hermano, porque vivimos en esta carne y sabemos que esta carne, hermano, solamente de continuo al mal. Sabemos que los deseos de la carne son de continuo al mal. Por eso la Biblia nos dice que vivamos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Que los que viven conforme a la carne, dice, morirán. Pero si vivieres conforme al Espíritu, mortificaréis las obras de la carne y viviréis, dice, gloria al Señor. Ahora podemos hacer nosotros, hermano,
lógicamente observar quiénes son los que se encuentran dignos de ser, hermanos, transformados en un instante. Solamente el que se encuentra en el Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Me gusta una frase que Jesucristo dijo, hermano. Otra comparación que estaba haciendo y dice, bienaventurado es aquel siervo que cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. Amén. Qué Amén. lindo, mi Dios, hermano. Dios Esa le es la bendiga, hermano. esperanza. Por eso el Señor ahora dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Así es, hermano. Es No todo. cierto. ¿Por qué usó esta frase, hermano? Porque en esos tiempos, oiga bien, el evangelio comenzaba a ser propagado. A ser propagado. Sus primeros llamados fueron 12. De ahí vemos un número de 70 y de ahí vemos otro grupo más grande. Pero sabía Amén. el Señor, hermano, de que este evangelio va a ser predicado por todo el mundo. Es cierto. Iba a llegar a Europa, a Asia, iba a llegar, hermanos, a América, iba a llegar a África, iba a llegar a los rincones del mundo el evangelio. Amén. Bendito Iba a Dios. haber momentos, hermanos, donde este evangelio todo el mundo lo iba a tener, iba a decir, Señor, Señor. Óigame bien. Si usted hace una encuesta en estos tiempos, mire, mi hermano, de 100 personas serán 90 las que creen que hay un Dios, o quizás más. ¿Sí? Todas estas personas en algún momento de angustia dicen, Señor, Señor. Sí, es cierto. Es cierto, hermano. ¿Cuántos ahora no los llamamos hermanos? ¿No los llamamos cristianos? ¿No? Sí. Hace Es cierto, poco, hermano. unos 40, 50 años, el evangelio era una locura. El ¿Sí? evangelio, hermano, era mal visto. Y al que se hacía cristiano le decían, ya te hiciste loco. Gloria a Ya Es te Dios. cierto. hiciste aleluya. Amén. Tiempo ha pasado. Ahora todo el Es mundo cierto. es aleluya. Ahora todo el mundo es cristiano. Sí. Oiga bien. Ahora, ¿cómo vive? Cada quien vive a su manera. No, hermano. Oiga bien. Y todo el mundo es cristiano. Pero viene día donde se hará la diferencia. Viene día donde el Señor, hermano, dice la palabra que aventará su trigo. Gloria a Dios. Allegará su trigo en el alfolí. Dice que ya la llevará Bendito. puesta a la raíz de todo árbol, dice la Escritura. Y todo árbol que no hace buen fruto será cortado Sí, y amén. echado en el fuego. Y como el Señor conoce los corazones, Él conoce, hermano, quién se encuentra digno y quién no. Así es. Amén. El Señor conoce quién se encuentra luchando con el deseo de oír su palabra y a quién le aburre la palabra de Dios. ¿Sí? Amén, hermano. Mire qué difícil es encontrar a un esposo que le ofende la voz de su esposa. Y que le dice mejor a la esposa, ¿sabes qué? Cuando te oigo hablar me siento ofendido. Mejor. Padre Santo. Qué terrible. ¿Y a cuál, hermanos, de los hijos de Dios le ofende la palabra del Señor? ¿Cuántos ahora se quieren congregar para oír la palabra de Dios? ¿Y cuántos están alegres porque no hay culto en las iglesias? Y dicen que bien, ya me merecí unas vacaciones. 4 meses encerrado en casa sin ir a la iglesia no me caen mal. Qué terrible. Ujú. Y dice usted, yo no creo que hagan evangélicos así. Pues déjeme decirle que sí hay, hermano. Sí, hombre. Déjeme decirle que sí hay cristianos. Sí. Pero cuando el hermano tiene hambre y sed de justicia, se rebusca y se preocupa para de ver dónde y de qué forma oye la palabra de Dios. Y cuando está en el culto, el hermano anhela comer palabra de Dios y no perder en ningún momento, hermano, el poner la máxima atención a la palabra de Dios. Amén. Qué precioso. Dios bendiga a mi hermana Teresita, ¿va? Un día antes le dijimos que estaba este medio de palabra, al siguiente día estaba conectada. Dios le bendiga a mi hermano. Gloria a Gloria a Dios. Jesús. Dios bendiga a mi hermano en Los Ángeles, que desde que comenzamos esto, como de los primeros días de abril, no han perdido ni un culto. Amén. Gloria Bueno. a Dios. Mire qué precioso. 29 de marzo, dice por aquí mi hija, que aceptaron a Cristo.
Y desde entonces, en todos, hermano, todos los cultos, oyendo palabra Bendito de Dios, Dios. alabado sea el Señor. Y qué lindo que en un momento que estén gozosos, llorando al oír la palabra de Dios, viniera Jesucristo. Por eso dice la Aleluya. Escritura, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. Amén. ¿Y qué tal si en el momento que el hermano está diciendo, ay, por eso el hermano me cae mal, por metido? Ya lo voy a estar oyendo porque a mí me cae gordo este hermano. En ese momento viene Cristo. ¿Cree que lo va a engañar? Ay, Dios nos ayude, hermano conoce Adonai. los pensamientos. Dice Amén. la palabra, Sí. aquí dice, no está la palabra en tu boca, dice, y yo ya la sé, dice el Señor. Así es. Aleluya. Por eso aquí está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor. Amén. Qué sí. lindo cuando el cristiano, hermano, invoca el nombre de Dios y Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. a todo mundo dice Señor, Señor. Oiga bien, aquí en esta angustia que hemos tenido, hermano, todos los presidentes se han puesto de rodillas, mire. En esta angustia que hemos tenido, hermano, hasta los de todo mundo angustiados. Sí, mi hermano. Cuando las paredes de tu casa están temblando, hay uno cae de rodillas pidiéndole al Señor, pero es pasando el temblor, nos olvidamos de Dios. Dios tenga misericordia. Cuando cae la enfermedad, cuando viene el dolor, allí sí estamos, hermanos, yo quiero que oren por mí. Y el que no es cristiano dice, Señor, si me sacas de esta, yo voy a aceptar y me voy a hacer evangélico. Cierto. Pero es pasando la enfermedad, se olvidó del milagro. Es pasando la enfermedad, se olvidó de la promesa. Todos queremos ser beneficiados de Dios. Todos queremos recibir de Dios que nos beneficie, pero no todos queremos darle lo que Él demanda. Es cierto. Sí, Todo hermano. el mundo quiere ser beneficiado de Dios. Sí. Sí, Bendito hermano. Dios. No, el precio. Algunos quieren que Dios les dé pisto. Algunos quieren que Dios les dé carro nuevo. Algunos buscan Amén. a Dios para que les dé casa. Algunos buscan a Dios para que les dé trabajo. Es cierto. ¿Quién no busca a Dios ahora? ¿Ah? El ladrón sale de mañana y dice, en el nombre del Señor voy a robar unas 3 carteras. Primeramente Dios, me vaya bien. Ay, no. Sí. Y yo he visto hermanas hasta peleando en el mercado y maldiciendo a otros en el nombre de Dios. Sí, mi hermano. En el mercado hay personas que somos negociantes, los más peores empleados son los cristianos, Qué vergüenza. tramposos y ladrones y evangélicos. Dios no guarda. Oiga bien, así sucede, hermano, esa es la realidad que vivimos ahora. Sí, hermano, Dios le bendiga. Los ministros de la iglesia, hoy que estamos en angustia, se han ausentado. Y hermano, y el redil, hermano, las ovejas quieren ser apacentadas. ¿Dónde están los pastores? Dios nos ayude, hermano. Se dan por excusados los pastores. Aleluya. Como dijo mi hermano, yo solamente apoyo lo que dijo él. Algo otro rebuscándose y preocupando para ver cómo llega la palabra de Dios allí a tu hogar, a donde estás guardadito, pero que llegue la palabra. Algo otro Amén. nos interesa. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Algo otro cumplimos la palabra que le dijo el ángel a Lot, escapa por tu vida. Y la hacemos nuestra y decimos, yo escapo por Sí, mi amén. vida y voy al otro. Así estamos, hermano, viviendo estos tiempos. Por eso el Señor habló Amén, y dijo, hermano. no todo el que me dice, Señor, Señor. Cierto. Entrará. No porque ando de Cierto. cabeza manga larga. No porque la hembra se cubre con señal de potestad. No porque decimos, ¿verdad? Me voy con él, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Padre. Por eso viene el Señor, por un pueblo que se guarda sin manchas, sin contaminaciones en medio de este mundo. Amén.
Sí, Aquel amén. que sabe Dios que le ama de corazón, porque el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Pero el que no me ama, Gloria a no Dios. guarda mi palabra, dijo él. Amén. Sí, amén, amén. Y el que guarda mi palabra, dijo él, mi Padre le amará. Y vendremos Amén. a él y haremos con él morada. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso dijo el Señor, muchos son los llamados, Poco pero lo- pocos los escogidos, mi hermano, aleluya. Cierto. Amén. Así estamos bien, hermano, perdonen, pero es la realidad de la iglesia. Sí, amén. Y aunque nos parezca fuerte, y aunque nos parezca cruel, estamos viviendo en esos tiempos, hermanos. Amén. Cierto. Es cierto, hermanos, algunos hermanitos subiendo mensajes, subiendo predicaciones cortas para ver si alguien las escucha. Y quizás, hermano, en un momento de angustia, de dolor, esa persona enciende el celular y haya palabra de consuelo, porque Dios sabe salvar y librar de tentación a los que le aman. Amén. Esa por Sí, una es cierto. palabra que salga de tu boca puede servir para consolar a otro, mi hermano. Amén, así es. Amén. Pero a muchos nos da igual. Muchos creemos, hermano, de que esto está pasando y como no se puede, no se puede y aquí me quedo. Soldados inútiles, ¿verdad? Oh, Dios nos ayude. Mire, mi hermano, en tiempos de la guerra, según se mire, hermanos, el soldado que combatía, el soldado, hermanos, que caía a veces herido por una bala, ese se arrastraba, ese se revolcaba aún en medio de su misma sangre, por tratar de no caer en las manos del enemigo, mi hermano. ¿Sí? Él pedía ayuda, él, hermanos, no sentía ni aún el dolor por tratar de salvar su vida. Sí, mi Es hermano. cierto. Yo conozco, hermano, tengo un amigo, no es un cuento en realidad, tengo un amigo de que en un ataque le volaron una pierna, oiga bien, y el hermano con su pie despedazado, dice que en el lugar de allá de cerca del mar, por una bahía, dice que nadó y nadó por tratar de esconderse, y aún así salvando su vida, ¿para qué? Para no morir. Los soldados de Cristo muchas veces decimos, no, aquí estoy bien. Bien cómodo. Si pasa esto, voy a ir a la iglesia. Mientras no pase, aquí voy a estar. Y su alma delgadita, su alma angustiada, su alma deseando comer. Y él le niega la palabra de Dios. Amén. amén. Pero la palabra de Dios ahora dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Porque en la misma iglesia, oiga bien, no está tratando con el mundo. Sí, Este mensaje no está tratando con el mundo, está tratando con la iglesia de Jesucristo. amén. Amén, hermano. Está tratando con aquellos que batimos las manos en los cultos, con aquellos que hablamos bonito, Sí. pero algunas veces vivimos feíto, con aquellos que nos damos a conocer que somos cristianos, pero muchas veces no llegamos ni a cristinos, hermano. Con aquellos que muchas veces decimos que somos hermanos, pero en ocasiones no somos ni primos, hermano. Aleluya. Llegamos a calentar bancas a las iglesias. Ahora, La palabra hoy dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Oiga bien, y aquí va la viejita, aquí va el viejito, aquí va el hermano, el más servicial, aquí va el dormilón, aquí va el ministro, aquí va el predicador, aquí, hermano, se va parejo. parejo. Ah, no, como eras ministro de la iglesia, tenés segura la salvación. No, hermano, Dios conoce los corazones. Aleluya. Y teniendo este sello, dice la palabra, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Amén. Y qué palabra más certera, hermano, la del Señor. Amén. Como sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Gloria a Dios, no profetizamos en tu nombre. Sí. O en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí. Mi hermano ya habló de eso. El Señor a veces regala dones y se manifiestan y muchas veces en los hermanos. Sí. Pero Pablo dijo así, aleluya, hermanos, en 1 Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas
Sí, o tengo. angelicales. Así dice. Ah, Tengo y no amor. tengo amor, de nada me sirve. Amén. Aleluya. Y yo un día se me lavé pobre, y hace mi cuerpo para ser quemado, dice, y no tengo amor, de nada me Amén. sirve. Santo Ahora Jesús. vamos llegando, ¿verdad? Que es lo principal. Por eso dice al final del capítulo, dice, yo les muestro un camino mejor. Aleluya, que es el amor. ¿Por qué? ¿Sí? Porque el amor es Cristo. El que tiene amor tiene a Jesucristo en su corazón. Y el que ama a su hermano se preocupa por él. Y el que ama a su hermano le da palabras de aliento. Y el que ama a su hermano le toma en cuenta. Aunque su hermano le menosprecia, él sigue mostrándole el amor. Amén. Su hermano diga, este hermano y aburre. Él lo sigue insistiendo para que busque el camino de Dios. ¿Por qué? Porque el que ama no desea que el hermano se pierda, mi hermano. Amén. El que ama a su hermano no le hermano no dice ay que vea cómo sale, sino que sale a buscar aquella oveja que se ha perdido porque le ama, mi hermano, como Jesucristo nos amó a su gloria para venirnos a buscar nosotros que estábamos perdidos. Amén. Sí. Mire, las iglesias están llenas. Aleluya. ¿Cuánto mundo, cuántos ahora, hermano, decimos llamarnos cristianos? Como le repito, este mensaje es para la iglesia. Este mensaje es para la iglesia. Amén. Pero el Señor conoce los corazones. Así Y Él conoce, hermanos, aún los espíritus. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, Señor, guárdame. Mire que dura la palabra, hermano. Pero yo tengo esperanza en Jesucristo. Amén. Si Amén. hasta ahora, hermanos, seguimos cargando con Gloria errores a y con Dios. faltas, Dios nos va a ayudar para salir adelante. Sí, Ahora, hermano. hermano, no te he amado como Dios me lo ordena que te ame. Yo le voy a pedir al Señor que me ayude para que nos amemos más. Porque Él dejó un mandamiento, dijo, un nuevo mandamiento yo les dejo, dijo Él, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Así es, amén. Muchas veces nosotros, hermano, a veces, hasta a veces en las predicaciones, como decimos, yo a salir del compromiso, oye, el problema hay que ver. El propósito, hermano, es de que el pueblo tome amor al Señor. Entienda el mensaje. Cierto. Para que vea la luz de Cristo, mi hermano. Para que no sigamos caminando a tientas y perdidos, porque le quiero decir, hay cristianos que todavía andan en tiniebla. Hay cristianos que todavía andan perdidos. ¿Sí? No me refiero a que sea un hombre, hermano, que la luz sea un gran entendimiento en la escritura, que el hombre estudiado, que lleno de letras y de palabras, es el que tiene luz. No, muchas veces es el que tiene más tiniebla y más oscuridad. Pero hay hermano que es analfabeta, hay hermano que es humilde y sencillo, pero tiene luz. Porque tiene la Dios en su corazón. Amén. Aleluya. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Jehová. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bendiga a mis hermanos que son temerosos. Bendiga a mis hermanos que son amorosos. Que cuando miramos a los hermanos, aunque sea por medio de la pantalla, nos alegramos, hermano. ¿Cómo se alegra usted a ver a mi hermano? Dios bendiga a mi hermano Guillermo. Le amo en Cristo, mi hermano. Mi hermana Miriam, Dios le bendiga. Le bendiga, hermanos, que son un hogar que ha pasado por angustia, que ha pasado por pruebas, hermano. Pero no han soltado ese hermano, esa mano de Dios. Yo veo que mis hermanos no se vanaglorian contando, hermano, a veces obras que Dios ha hecho para no vanagloriarse ellos mismos. Pero yo quiero decir algo. Anduve unos días con mi hermano Guillermo y me contaba de que mi hermano fuerte y le gustaba hacer ejercicio y todo. Pero después mi hermano cae en cama con varias operaciones en la columna. Como quien dice que el enemigo lo iba a hundir.
Pero mi hermano, Dios lo sacó en anchura, gloria a Dios. Bueno. Le fuimos a ver en una ocasión. No se podía ni parar, pero había amor en ese corazón. Bendiga, mis hermanos. Hermana Teresita, que acaba de pasar de una angustia, una operación, hermanos, grave. Y así cada uno, hermano, hay un testimonio que contar, pero te digo, démonos en Jesucristo. Démonos en el Señor. El médico le dice, mi hermana Miriam, te vas a morir porque tenés cáncer. Mi hermana Miriam se niega y dice, yo no tengo nada, lo que tengo es el Espíritu Santo en mi vida. Eso es, hermano, lo que el Señor pide de un pueblo. Amén. Que tenga segura, hermano, ese estribo, ese amparo en Dios. Que confiemos en Él, porque los que confían en Jehová, dice la Escritura, son como el monte de Sión, que no resbalará, sino que estará firme para siempre. Amén. Eso es lo que busca el Señor, hermano. Un pueblo, hermano, que confíe en Él, que le ame de corazón. Amén. Que algunos, hermanos, en momentos de abundancia, de granero lleno y de cartera llena, estamos alegres, pero cuando viene la situación difícil, mire. Pero yo sé que el Señor te ha sacado en anchura, mi hermano. Yo me gozo en el Señor Jesucristo. Esta palabra no es para contristarnos, ni para decir, ay, que dure la palabra. Yo creo que ya no voy a seguir el Evangelio. Muy difícil. Como dijeron aquellos, ¿verdad, Señor? Así le dijo uno, que dure tu palabra. Mira cómo se van, están yendo todos. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Y te querés ir vos también. Andate, le dijo el Señor. Así le dijo. Así le dijo el Señor, y te querés ir vos también. Andate, le dijo, no hay problema. Si vos te vas, yo llamo a otros 3. Wow. Dios tiene poder para levantar al borracho de la cuneta, hermano, limpiarle y ponerle una Biblia en la mano y hacerlo predicador. Amén. Aleluya. Si hay un hermano en la iglesia que no quiere decir ni amén, Dios tiene poder para levantar un vicioso y llenarle su boca de palabra de Dios. Amén, hermano, cierto. Si alguno aquí en la obra del Señor no quiere servirle al Señor, Dios tiene poder para traer 5. Amén. Sí, hermano, esa es la realidad del Evangelio. Muchas veces decimos, yo soy indispensable para Dios. Es que Dios a mí... No, mi hermano, por misericordia estamos aquí, mi hermano. Así es. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos, mi hermano, porque grande es su fidelidad. Amén. Esta palabra no es para destruir a nadie. Como te dije al principio, no es para que el enemigo venga y te diga, ya viste que no servís para nada, ya viste que ya fallaste mucho, vos estás perdiendo tu tiempo. No, hermano, para la fuerza. Amén. No, la palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire y no caiga. Amén. Así es. No mires a diestra, dice, ni a siniestra. Aparta tu pie del mal, dice la Escritura. Amén. Hay un lugar preparado para esta iglesia. Y no es cuento de hadas, no es mentira, es palabra de Dios. Nuevo, dijo Juan, y una tierra nueva. Porque el primer cielo, la primera tierra se fueron, dijo Juan, Apocalipsis 21, y el mar ya no es. Y yo, Juan, dijo, vi la santa ciudad, la Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, bien preparada para su esposo. Esa es la verdad que tiene el Señor para su pueblo. Nos ha preparado lugares mejores. Amén. Juan capítulo 14 dice, no se turbe el corazón de ustedes. Si creen en Dios, crean en mí. Aleluya. Muchas moradas. Y si así no fuera, yo le dijera, me voy a preparar lugar. Y si me fuere y viniere, me lo llevaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dijo Jesús, ustedes también estén, hermano. No se contriste por esta palabra, mi hermano. No se ponga angustiado. Dale fuerza. Dios tenga misericordia, hermano. Y tomémonos de la mano. Dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Gloria a Dios. Esta palabra es para que nos tomemos fuerza, mi hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Perdonen, el tiempo ha pasado. Quizá con mi hermano Adelio también, yo, hermano, cuando hablamos de la palabra de Dios, el tiempo no lo sentimos. Me siente, hermano.
El propósito es de mantenerlos, hermano, así como estamos ahorita. No buscando, hermano, un beneficio económico de nadie. No, sino buscando que todos crezcamos en Cristo. Que se siga formando Jesucristo en nuestros corazones, en los hermanos que comienzan el Evangelio, en los que tenemos ya años de estar en el Evangelio. Que no nos desviemos, ni que nos contristemos, ni que nos enfriemos. Así es. No, el Señor quiere mantenernos ejercitados, mi hermano. Es cierto. Amén. Antes de terminar, hermanos, solamente digo aquel pasaje que dijo Jesús cuando vio a la gran ciudad de Jerusalén y lloró, dice la Biblia. Le dice, Jerusalén, Jerusalén, le dijo, que mata a los profetas y apedrea a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte? Le digo, así como la gallina recoge sus pollos debajo de sus alas. Pero no quisiste, le dijo el Señor. Pero nosotros sí queremos, hermano. Amén. Porque estar bajo las alas de Cristo es lindo. Se siente el calor del Espíritu Santo. Se siente, hermano, la fortaleza. Se siente el amor de Cristo en cada uno de nosotros, mi hermano. Gozo en el Señor. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Les dejo el tiempo de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios de los dioses, Dios de Dios solo es uno, otro no hay. No hay otro bajo el cielo, dado a la voz de la tórtola, los dulces cantos, más allá del sol, 24 ancianos rodean su trono, santo, 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 Dios de Israel. El camino angosto y la puerta estrecha, este es el camino de la salvación, pero si me ayuda y me acompaña, estaré contigo, cantando también. Hasme mostrado la voz de tórtola, los dulces cánticos, más allá del sol. 24 ancianos rodean su cruz. Santo, 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 es imposible yo dices la cruz, manso y humilde, fuiste llevado y crucificado por bien la cruz. Hasme mostrado la voz de la los dulces cánticos, más allá del sol. 24 ancianos rodean su trono. Santo, 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 Dios de Israel. Hoy te suplico que pacientes estas ovejas de tu redil y con
este cántico. Cántico. Quiero alabarte. Esta es mi ofrenda. Ofrenda. Mi buen Jesús. Hermano. El Señor le bendiga. Venir a saltarle en el santo y bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vine un poco tarde, pero estábamos haciendo la obra del Señor por otro Tocar lado, doble diezmo. porque no solamente en este lugar se hace la obra del Señor, y no solamente de esta manera, sino muchas maneras. Por eso dice su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que va a los cultos, no todo el que canta, no todo el que predica, no todo el que profetiza o echa fuera demonios va a ir al reino de los cielos. En Isaías dice su palabra: ¿acaso dice este es el ayuno que yo pedí? Cuando yo saqué de la tierra de Egipto, lo único que les pedí es y oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y sus mandamientos para ponerlos por obra. A veces nosotros creemos que solamente de venir y yo me echo un mensaje. A veces creemos que yo he de venir, reunirme y cantar una alabanza. A veces así creemos. Pero en Isaías le dice el Señor: no es que partas tu pan con el hambriento, no es que el triste, no es que el afligido es visites al menesteroso. Y Jesús dijo que el día vendrán muchos en mi nombre y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y lo otro, echamos fuera demonios, profetizamos. Eso es lo que usted hace, predicador, profetizar. Profetizamos. Pero le dice: me vistes enfermo y no me visitaste. Me viste desnudo y no me cubriste. Me viste sediento y no me diste de beber. Me viste con hambre y no me diste de comer. Así dice el Señor. En Santiago también dice que la religión de aquel que dice que es religioso o que es cristiano en este caso y que no le da de comer al hambriento, que no visita a los enfermos, a los que están presos. Y tal vez no presos en la cárcel, hermano. No, nosotros tenemos muchos vecinos que están en prisiones de pecado, con cadenas de iniquidad, y nosotros no los visitamos, ni siquiera les hablamos. Hermanos, a veces nosotros creemos que estamos aquí porque, no, es porque si Dios lo permite, pero Dios quiere que usted venga, se llene, se fortalezca, para que salga afuera y reproducir esta palabra. Por eso dice, más abajito, los dos cimientos, en el capítulo 24, todo aquel que hace, pone por obra mis palabras, le compararé con un hombre prudente. ¿Estamos siendo prudentes? ¿O solo nos estamos llenando como los fariseos? Que los fariseos venían, leían una parte de su palabra y le explicaban. Oraban en lo público para que lo vieran. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? También dijo Pablo, tú le dices al hermano en el culto bien bonito, sí, fortalecido, pero lo dejas. Y si el hermano no tenía que comer, si el hermano no tenía con qué calentarse, y tú pudiendo darle, le dices también, lo dice en Proverbios, tú pudiendo darle, no le diste.